Bien. Yo sé que no todos los que estamos aquí reunidos somos padres, no lo somos todos, pero algún día vamos a ser padres también, pues, con el favor de Dios. Y yo quisiera llamar la atención esta mañana a un tema que considero que es importante cuando nosotros estamos cumpliendo nuestro rol como padres. Y quiero tratar el tema que lo llamaría yo: ¿honramos a Dios o a nuestros hijos? ¿A quién honramos nosotros como padres? ¿A Dios o a nuestros hijos? El ser padres es una experiencia maravillosa. Es el ver a un hijo nacer y crecer es una experiencia muy fascinante para cualquier ser humano. Los padres, pues, participamos con ellos en las diferentes etapas de su vida, desde su niñez, desde su nacimiento. Les enseñamos a caminar, les enseñamos a hablar, también les tenemos que enseñar a comer. Los protegemos de peligros, los cuidamos cuando están enfermos, los llevamos a la escuela, los ayudamos también algunas veces con las tareas de la escuela. A veces es más la mamá la que ayuda que el papá ayuda un poco menos. Hay hogares que es diferente, donde los padres ayudamos más a los hijos que las madres, pero la idea es de que padres y madres participamos en lo que es la crianza de un hijo. Y cuando van creciendo más, nosotros hacemos de nuestros sueños los sueños para ellos. Buscamos para ellos la mejor universidad, queremos la mejor educación, queremos la mejor profesión. Buscamos para ellos las mejores amistades y hasta todavía queremos escogerles con quién deben de casarse. Entonces, creo que ese es el sentimiento normal, el sentimiento natural de la experiencia de ser padres. Y digo pues que todo esto debe de sentirse de una manera natural, porque por las noticias en la televisión a veces nosotros podemos comprender que siempre no es así. Pero cuando sucede, por ejemplo, un crimen que comete un padre contra su hijo, nosotros lo vemos como una atrocidad. Es más atroz que un padre, una madre mate a un hijo, que un hombre mate a otro hombre. Por eso quizás esa clase de crímenes ocupan un lugar de mayor consideración dentro de las noticias, porque el amor natural que un padre o una madre tiene a sus hijos hace pues impensable que un padre o una madre pueda herirlos. Al contrario, el padre y la madre lo que va a buscar es criarlos bien. Hay una diferencia evidente entre el cuidado, la carga en el corazón que tiene un padre o los padres que no conocen al Señor, y un padre o un matrimonio que está criando a sus hijos pero que ellos son cristianos. Por ejemplo, en las cosas que yo he estado mencionando acerca de enseñarles a caminar, hablar, comer, y cuando todavía nuestro interés va más allá de las propias tareas que estaba hablándoles, sino que también buscamos la mejor universidad, las mejores amistades, hasta los mejores cónyuges. Eso posiblemente es la principal atención que puede tener un padre que no conoce a Cristo, que ve a sus hijos aún fuera de los caminos del Señor. Pero cuando uno es un matrimonio cristiano, la preocupación es diferente. Porque nosotros sufrimos cuando vemos que nuestros hijos están fuera del reino de los cielos y como consecuencia de eso están rumbo al infierno. Para un padre, para una madre cristiana, lo principal en la vida de los hijos es que Dios los salve, que Dios los rescate, que Dios haga de ellos nueva criatura. Porque sabemos y conocemos que cuando Dios obra poderosamente en una persona, va a cambiar todos sus deseos, todas sus actitudes, todas sus acciones. No estamos diciendo que el cristianismo es la solución para los problemas sociales, porque Cristo no vino a morir a la cruz para eso, sino que estamos diciendo que la consecuencia de la salvación va a ser justificación, que además va a traer también santificación. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo creyente,
podemos estar más tranquilos, cuando tenemos un hijo que es temeroso del Señor, nosotros estamos más confiados que cuando un hijo no lo es. Eso creo que no necesita mucha explicación, es así. Las Escrituras hablan de dos aspectos, y nosotros también tenemos que considerar de dos aspectos en la crianza de nuestros hijos: el amor y la disciplina. Amor y la disciplina. Y las Escrituras, como les digo, hablan el tema de la disciplina para los hijos. Yo quisiera que vayamos a unos pasajes de la Escritura para ver qué es el consejo de Dios en esta parte. Y los vamos a encontrar principalmente en el libro de Proverbios. Y vamos al libro de Proverbios. Yo voy a leer estos pasajes de la versión Reina Valera 60. Y en Proverbios 3, capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura, Proverbios capítulo 3, versículo 12: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Habla de la disciplina. Otro pasaje también lo encontramos en el mismo libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Y es bueno también de que los jóvenes, los adolescentes, estén tomando nota de estos pasajes, para que entiendan por qué es que los padres también tenemos que disciplinar. Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En Proverbios capítulo 23, ahora vamos a ver dos versículos, 13 y 14. Proverbios 23, versículos 13 y 14. La palabra de Dios dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y retrocediendo unos capítulos al capítulo 19 de Proverbios, versículo 18, dice la Escritura: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay más pasajes en la Escritura que hablan acerca de la disciplina que los padres deben de utilizar para criar a los hijos. Estos pasajes que hemos visto nosotros en el libro de Proverbios nos enseñan la edad desde cuándo debe corregirse a un hijo. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, otra vez lo voy a leer, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Y este pasaje nos está marcando la edad desde cuándo debe corregirse a un hijo. Y dice desde temprano. En el hebreo esa palabra significa, traducida literalmente, por la mañana. Y esto significa lo siguiente: que un hijo debe ser corregido desde su infancia. Un hijo debe ser corregido antes que pueda contraer hábitos malvados. Un hijo debe ser corregido antes que sean ellos endurecidos por el pecado. Y que un hijo tiene que ser disciplinado o corregido tan rápido como los pecados sean cometidos. Nosotros debemos de corregir, disciplinar a nuestros hijos bajo este consejo del Señor. Y el último dice: tan rápido como los pecados sean cometidos. La pregunta que debemos hacernos es: ya sabemos desde cuándo es que tenemos que disciplinar o corregir o educar a nuestros hijos. Ahora la pregunta necesaria es: ¿hasta cuándo puedo yo disciplinar a mi hijo o a mi hija? Por ejemplo, yo tengo 48 años. ¿Pueden mis padres todavía disciplinarme a mí? Esa pregunta es una pregunta válida. ¿Pueden todavía ellos disciplinarme a mí? Entonces, ¿cuándo es que nosotros, hasta cuándo podemos disciplinar
a nuestros hijos. En Proverbios 19:18, que es el último que habíamos tomado nota, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Mire, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y esa es la respuesta. Nosotros debemos disciplinar, debemos castigar, debemos corregir en tanto que hay esperanza. En ese sentido, quiere decir siempre que podamos hacerlo, siempre que podamos hacerlo. Pero principalmente, y dentro del contexto de las Escrituras, dentro del consejo de Dios, nosotros debemos disciplinarlos durante la infancia, durante la niñez y durante la juventud, o mientras se encuentren bajo el gobierno de los padres. Mientras se encuentren bajo el gobierno de los padres. ¿Qué significa que mientras se encuentren bajo el gobierno de los padres? Bueno, un padre gobierna a sus hijos ¿cuándo? Cuando están dentro de su casa. Si yo, pues cuando mi hija tenga 30 años y mi hija viva con nosotros, pues yo voy a tener que corregirla. Yo voy a tener que disciplinarla. Yo todavía tengo ese derecho. ¿Por qué? Porque vive bajo mi gobierno, vive bajo mi casa y tiene que vivir bajo mis condiciones. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No solamente es durante la infancia, la niñez y la juventud. No solamente tiene que ser en ese tiempo, sino mientras se encuentren bajo el gobierno de los padres. Y eso implica pues que esté viviendo con nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo ya no vive con nosotros? Pues cada vez que entre a mi casa va a estar bajo mi gobierno. Bajo mi gobierno. Entonces vamos a profundizar en esto un poquito más. Pero nosotros hemos venido hablando sobre la disciplina que los padres deben aplicar a los hijos. Nosotros también hablamos al inicio del amor que los padres tenemos hacia nuestros hijos. Eso es innegable, es un amor natural. Nace solo, crece solo con la experiencia de compartir con ellos la infancia, la niñez, la juventud. Nuestro amor hacia ellos va a ir creciendo cada día. ¿Por qué? Porque se cultiva una relación de familia, una relación de padre a hijo, y es evidente de que a nuestros hijos no los amamos menos cada día, sino cada día lo amamos más. Eso es algo innegable, algo que todos nosotros experimentamos, es algo que nosotros conocemos, es algo que nosotros vivimos. El amor a nuestros hijos no puede estar por encima del amor que debemos de sentir por Dios. No puede estar por encima del amor que nosotros debemos sentir a Dios. Sabemos que el mandamiento dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El amor que nosotros debemos de sentir a Dios debe ser el primer amor que está dentro de nuestro corazón. Para un matrimonio, ¿cómo es que es la relación de amor que tiene, por ejemplo, el corazón del varón? En mi caso, pues mi primer amor, el primer amor que yo tengo en mi corazón es para Dios. Luego, mi esposa. Luego, mi hija. Porque esa es la forma como la Escritura lo enseña. Entonces yo no puedo amar a mi hija primero y después a mi esposa. No puedo amar primero a mi hija y después amar a Dios y después a mi esposa. Tampoco puede ser que yo ame a mi hija y después ame a mi esposa y el tercer amor yo se lo dé para Dios. No es así. La Escritura tiene un orden también. Y el amor es, en mi caso como varón, primero a Dios, segundo a mi esposa, tercero a mi hija. Yo quisiera que nosotros vayamos al libro de Génesis por un momento. Vamos a ir viendo diferente escritura, pero en Génesis yo quisiera ir al capítulo 22, hablando de este amor. Génesis 22, vamos a leer versículos 1 y 2. Yo quisiera que vayamos en esta parte un poco despacio, en esta primera parte, y seguramente vamos a querer marcar también nuestras Biblias.
Entonces Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, en el versículo 2 nosotros encontramos 3 calificativos que Dios usa para referirse a Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, y son estos. Mira lo que dice: toma ahora tu hijo, y dice: tu hijo, tu único, a quien amas. Ahí están los 3 calificativos. Tu hijo, tu único, a quien amas. Entonces Dios comienza al momento de probar a Abraham utilizando esos 3 calificativos para Isaac. Vamos a guardarlo en mente. Pero después de ser probado, Dios le dice o le habla a Abraham de una manera diferente. En el versículo 12, ya cuando Abraham había subido con el muchacho al monte Moriah, cuando Abraham ya había atado al muchacho y había levantado la mano con el cuchillo para ofrecerlo en holocausto, el ángel de Dios viene inmediatamente para detener la mano y lo hace de esta manera. Génesis 22, 12 dice: y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Y de ahí ya continúa el versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró. Pero vamos a notar algo que hay en el versículo 12. Esto creo que ya lo hemos visto nosotros. En el versículo 12 dice la Escritura, para referirse a Isaac, utiliza 2 calificativos. Tu hijo, tu único. 2 nada más. Al final de la prueba. Pero al inicio de la prueba utiliza 3. Dice: tu hijo, tu único, a quien amas. Pero después de la prueba ya no menciona la palabra a quien amas. Solamente le dice: tu hijo, tu único. Porque después de esta prueba que Abraham había pasado, Dios había reconocido que en el corazón de Abraham, el primer amor de Abraham no estaba hacia el muchacho, sino estaba para Dios. Ese era el primer amor de Abraham. Por eso es que al finalizar la prueba ya no le dice a Abraham: a quien amas. ¿Por qué? Porque Abraham ya había demostrado por sus hechos, por sus obras, que él amaba más a Dios. Entonces ya no era necesario utilizar ese calificativo: a quien amas. Y es lo que la Escritura enseña. Ahora, ¿qué cosa es lo que el Señor Jesucristo también nos dijo? En Mateo capítulo 10, versículo 37. Vamos a ir viendo Escritura. Vamos a llegar a un punto muy interesante en esta enseñanza. Mateo capítulo 10, versículo 37. Vamos a ver cómo dice Dios esto de forma positiva. La palabra de Dios dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Miren cómo es que el Señor comienza a establecer, ¿no?, quiénes son dignos y quiénes no son dignos de Él. ¿A partir de qué? Del amor que hay en la familia. Y comienza diciendo: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de Cristo. Y por otro lado también dice: no, el que también ama más a su hijo o a su hija más que a mí, entonces no es digno de mí. Y en Lucas, vamos a ver cómo lo dice en forma negativa. Lucas capítulo 14, versículo 26. Ahora el Señor va a hacer esta declaración en forma negativa. Dice la Escritura: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a leerlo otra vez. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa aborrece?
Esa palabra puede malentenderse también. Nosotros tenemos que acordarnos de que entre el año 2012 que estamos viviendo y el tiempo en que fue escrita esta carta, existe una barrera lingüística también. Muchas de las palabras que están en la escritura tienen un significado distinto al significado que tienen en el tiempo de hoy día. Por eso es que es necesaria hacer exégesis, hacer la hermenéutica, para entender qué cosa es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Está diciendo que yo debo odiar a mi padre? ¿Está diciendo que yo debo odiar a mi esposa? ¿Debo odiar a mi hija? ¿Debo odiar a mi familia? No. La palabra aborrecer debe entenderse como amar menos. Entonces, este pasaje es como que dijera, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, y no ama menos a su mujer e hijos, y no ama menos a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque Dios es un Dios celoso. Él quiere que nuestro amor sea primeramente para Él. Él quiere que sea así. Y Él pone eso en los corazones de sus hijos. Un creyente debe amar más a Dios que a las personas a quien el Señor se está refiriendo aquí. Entonces la palabra aborrecer pues no es odiar, sino debe de entenderse como amar menos. Ahora, todo esto nosotros lo sabemos, pues está en las Escrituras. No es la primera vez que nosotros estamos escuchando estos pasajes. No es la primera vez que lo leemos. La pregunta debe ser, ¿lo practicamos? ¿Actuamos conforme con lo que decimos creer? Yo digo, sí, yo creo que esto es verdad, pero yo actúo conforme a esto. Amo menos a mi esposa, amo menos a mis hijos, pero amo más al Señor. Amamos más a Dios y lo demostramos por medio de la obediencia, o limitamos los mandamientos de Dios cuando se trata de nuestros hijos. Actuamos con nuestros hijos como Dios ordena en su palabra, o consentimos los pecados de nuestros hijos por amor a ellos. Peor aún, a veces nosotros hasta participamos de los pecados de nuestros hijos por amor a ellos, antes que amar a Dios. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, en ninguna forma nosotros vamos a consentir pecados de nuestros hijos bajo un supuesto amor hacia ellos. Y mucho menos vamos a ser partícipes con los pecados que nuestros hijos puedan cometer. Por eso es que el título de nuestro mensaje es: ¿a quién honramos más? ¿Honramos a Dios u honramos a nuestros hijos? Nosotros estamos hablando del amor a los hijos y de la disciplina. Esa es la forma como nosotros hemos comenzado nuestra meditación de hoy día. Y ahora, por medio de las Escrituras, vamos a ver cómo debe ser esa instrucción a partir de ejemplos negativos que encontramos en la palabra de Dios. Yo quisiera que veamos primeramente en 1 Samuel, versículo 14. Yo quisiera tratar el tema de la relación que había entre Saúl y su hijo Jonatán. Entonces, en 1 Samuel capítulo 14, nosotros vamos a encontrar que esta relación entre Saúl y su hijo es una relación de mucha disciplina, pero poco amor. Mucha disciplina, pero poco amor. Entonces, en 1 Samuel 14, 24, encontramos que Saúl había puesto al pueblo bajo juramento para que no comiera alimento. 1 Samuel 14, 24 dice la palabra de Dios: mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Aquí vemos juramento en esta parte. En el versículo 27 vamos a ver en este pasaje algunos detalles. Primeramente, que Jonatán no había oído la orden de su padre, pero él probó alimento. 1 Samuel 14, 27 dice: pero Jonatán no había oído
cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Y brillaron sus ojos. En el versículo 39, Saúl afirma que no perdonará a nadie ni a su propio hijo. Dice: porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Ahora yo quisiera que leyéramos desde el versículo 43 hasta el versículo 45. Dice la palabra: dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Versículo 44. Y dijo Saúl: que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel. No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque Él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. El versículo 44 es un versículo clave. Miren lo que Saúl, escuchen lo que Saúl le dice a su hijo Jonatán: que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Vas a morir, Jonatán. La palabra de Saúl refleja una falta de sentimiento paternal. Es una falta de sentimiento paternal. Había, como vemos nosotros, un desbalance entre el amor y la disciplina por aplicar. Y existe una diferencia entre maltratar y disciplinar. Nosotros vemos aquí, en este pasaje, que Saúl se estaba excediendo en la disciplina que tenía que aplicar a su hijo, por varias razones. Una de las razones que nosotros encontramos en la propia Escritura es que Jonatán no había escuchado el juramento que hizo su padre. Entonces él no conocía de ese juramento y actuó no en desobediencia a su padre. No lo desobedeció sabiéndolo en su corazón y en su pensamiento, sino que lo hizo de una manera en que él no conocía que estaba pecando contra lo que su padre había ordenado. Ahora la pregunta es, bajo estas circunstancias, ¿merecía Jonatán escuchar eso de su propio padre? Yo creo que si nosotros nos pusiéramos en las sandalias de Jonatán nos sentiríamos muy mal. Son palabras muy duras las que Saúl está profiriendo contra su hijo. Son palabras que reflejan una dura disciplina, un duro castigo, sin tener en consideración el amor. Sin tener en consideración el amor. Nosotros en Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 4, nosotros encontramos en el consejo de Dios que nos dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y este pasaje tiene bastante relación con el ejemplo que estamos trayendo de esa circunstancia que había atravesado Jonatán con su padre Saúl. Tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque las órdenes, según este pasaje que estamos viendo en el Nuevo Testamento, las órdenes que debemos dar a los hijos no deben ser severas. ¿Para qué? Para que los hijos no se irriten ni se desanimen. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice la Escritura: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esto nos enseña qué cosa, que la disciplina debe ser aplicada sin enojo. Sin enojo. Tenemos que aprender lo que la Escritura enseña. La disciplina a nuestros hijos debe ser aplicada sin enojo. Los hijos deben someterse a los padres, no porque los padres seamos más fuertes, sino que ellos deben de entender que deben someterse porque eso es correcto delante de Dios.
es correcto delante de Dios. Por eso los hijos deben ser disciplinados, porque Dios lo ordena y es para el bienestar de ellos. Entonces, por razones de tiempo, nosotros no vamos a entrar a los detalles de cómo es que debe ser esa disciplina, pero evidentemente no debe ser con ira, debe ser de la forma como Dios lo enseña aquí. Entonces, pasando ahora al otro ejemplo que también queremos ver nosotros, un ejemplo contrario. Hemos visto en la relación de Saúl con su hijo Jonatán que había mucha disciplina, pero había poco amor. Mucha disciplina, poco amor. Este es un ejemplo que yo pienso no debe ser el estilo de vida de unos padres que sean creyentes. Comenzando que Saúl no era creyente. Entonces lo que Saúl a veces estaba, como el Señor Jesucristo le hubiese dicho a Saúl, pues tú cuelas el mosquito pero te tragas el camello. Nosotros sabemos que Saúl era un hombre impío, era un hombre que había desobedecido a Dios, era un hombre que estaba buscando exaltar su propia figura. Y para exaltar su propio nombre, él estaba utilizando aún la vida de su propio hijo. Es decir, Saúl se estaba amando más él mismo que a su hijo. Como rey, él quería quedar bien delante del pueblo. Si es que nosotros leemos todo el contexto, vamos a darnos cuenta que eso era así. Cuando Saúl estaba dando el juramento de que nadie coma, y cuando faltó a ese juramento sin saberlo, su hijo Jonatán, lo que él quería hacer era engrandecerse él mismo. No era un asunto de disciplina, solamente que no amaba a su hijo. Entonces ahora la segunda parte que yo también quisiera tocar es lo que tiene que ver cuando existe mucho amor para el hijo y poca o ninguna disciplina. Entonces, yo creo que es el aspecto de la mayoría de nosotros, los padres. A veces tenemos más amor por los hijos y poca disciplina. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta a veces que es así, pero la palabra de Dios tiene que venir a nuestros corazones para hacernos reflexionar lo que nosotros estamos viviendo, cómo es que está nuestro caminar. Entonces, si volvemos a Proverbios 13:24, la palabra de Dios dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Aquí está hablando de disciplina y amor, porque aborrecer es ¿qué cosa? Tiene que ver con el amor. Si yo no disciplino a mi hijo, no lo estoy amando, no lo amo de verdad. No es un verdadero amor, o un amor como debe ser de acuerdo a las Escrituras. Y sobre este versículo de Proverbios capítulo 13, versículo 24, miren cómo dice el comentario de Matthew Henry. Este hombre de Dios dice: actúa como si odiara a su hijo, quien por indulgencia falsa permite que se fortalezcan los hábitos pecaminosos, los cuales acarrean tristeza aquí y desgracia en el más allá. Es un falso amor, hermano. Cuando nosotros decimos yo no voy a disciplinar a mi hijo porque lo amo, eso se llama falso amor. En realidad es aborrecer a mi hijo. Y como dice Matthew Henry, es actuar como si yo lo odiara cuando yo no lo castigo. Es lo que la Escritura también nos enseña a nosotros. A veces, hermanos, yo creo que en la mayoría de los casos de la paternidad y la maternidad, o sea, el ser padres cristianos, ha sido descuidado la disciplina por el amor a los hijos. Pero ese es un amor que no es bíblico, no es un amor sano, no lo es. Entonces, para nuestro ejemplo ahora de mucho amor y poca disciplina, yo también quisiera que vayamos a 1 Samuel. Y ya estuvimos viendo en el capítulo 14 cómo es que se desenvolvía la relación entre Saúl y Jonatán, su hijo. Ahora vamos a ver capítulos, voy a ir viendo unos versículos, básicamente en el capítulo 1, 2 y 3, vamos a ver cómo se desenvuelve ahora la relación entre Elí, el sacerdote, y sus dos hijos, Ofni y Finés.
Entonces en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 3, la escritura dice: este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer el sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Ahí encontramos a los personajes en quienes vamos a enfocarnos. Elí el papá y dos hijos, Ofni y Finés. Y los dos hijos de Elí eran sacerdotes del Señor. Así dice la escritura. En el capítulo 2, versículo 12 nos da un dato interesante. Nos va a decir que los hijos de Elí no eran creyentes. 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. Miren, no conocían al Señor, pero estaban dentro del sacerdocio. Estaban dentro del sacerdocio. Y eso es un dato importante para lo que nosotros también vamos a procurar cubrir esta mañana. Y tiene que ver cuando los padres son creyentes y los hijos son incrédulos. Acá estamos viendo en nuestro ejemplo que Elí, el sacerdote, tenía dos hijos que eran incrédulos. La escritura dice no conocían al Señor. Yo creo que ese es el caso de muchos hogares cristianos o padres cristianos que tienen sus hijos que no lo son. Ahora, un dato interesante de este 1 Samuel 2:12, que dicen que no eran creyentes, en el hebreo dice que eran hijos de Belial. Esa sería una traducción más cercana o más literal de lo que nosotros estamos viendo. Dice, eran hijos de Belial, los hijos de Elí. En 1 Samuel ahí 2, versículo 22, vamos a encontrar que Elí oyó lo que sus hijos estaban haciendo, porque ellos estaban en el sacerdocio, y cuando leemos todo el contexto en que nosotros estamos viendo de esta relación, nos damos cuenta de que ellos cometían atrocidades en su servicio en el templo. El versículo 22 dice: Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Un dato interesante aquí, hermanos, es que las impiedades que estos dos hijos inconversos de Elí, las atrocidades que ellos conocían, no eran del desconocimiento de Elí. Este pasaje nos asegura algo, de que Elí tenía pleno conocimiento, porque dice, Elí conocía todo lo que sus hijos hacían. No solamente conocía algo de lo que sus hijos estaban haciendo en el servicio en el templo, dice, él sabía todo lo que sus hijos estaban haciendo. Y ahí ahora vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 36. Hago esto para que podamos entrar nosotros en un contexto bastante rápido de la idea principal de nuestro mensaje. Un hombre de Dios va a declarar en el versículo 27 al 36 juicio a Elí y juicio de Dios sobre su casa. Dice la escritura: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran,
y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finees. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que me hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y acontecerá que todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un poco de pan. Un versículo que mucho resalta es el versículo 29. Dice en el pasaje que hemos leído, el Señor pregunta: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y mire y subraye esto: y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Mire, y honras a tus hijos más que a mí. Fíjense cómo es que el Señor está llamando a la actitud que tiene Elí con sus hijos, a la actitud permisiva que tiene Elí con sus hijos. Dios le está llamando a honrar al hijo más que a Dios. Cuando uno consiente al hijo en su pecado, en realidad lo que está haciendo es honrar al hijo más que a Dios. Eso es lo que está diciendo. En el capítulo 3, ahora vamos a pasar a los versículos 11 y 14, Dios por medio ahora de Samuel le va a recordar a Elí que traerá juicio sobre su casa. Capítulo 3, versículos del 11 al 14 dice: y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. No los reprendió, dice. La Biblia al día dice: y él no los refrenó. La Reina Valera 60 dice: y él no los ha estorbado. La Reina Valera del año 95 dice: y él no se lo ha impedido. Y él no se lo ha impedido. Algunos puntos importantes para nuestra lección a partir de estos pasajes que hemos seleccionado para la meditación. Nosotros vamos a encontrar que Elí se acercó a sus hijos para hablarles de las malas acciones que estaban cometiendo. Elí se acercó, no podemos decir que no, porque la Escritura lo enseña, pero lo hizo sin demostrar firmeza para impedir que deshonren a Dios. Esto lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a leer el versículo 23 al 25. Y les dijo, o sea, aquí está Elí hablándole a sus hijos, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. No es nuestro tema, no vamos a hablar de la soberanía de Dios y la libertad humana ahora, no es, pero notamos de que este tema se está tocando aquí. Ellos no escucharon la voz de su padre, ¿por qué? Porque el Señor quería que murieran.
O sea, no escucharon la voz de Elí, porque Dios ya tenía algo preordenado para ellos. Pero aquí vemos nosotros la forma como es que Elí está haciendo disciplina a sus hijos. Él se había enterado de todo lo que estaba haciendo, todo lo malo, llama a sus hijos y los amonesta de esta forma. Pero esta forma de amonestar no es la que agradaba a Dios. Por eso es que hemos leído nosotros en 1 Samuel 3:13, que dice que Elí a sus hijos no los reprendió. Eso no fue una reprensión para el Señor, no los refrenó. De esta forma no es la manera como tenía que haber actuado Elí. No los ha estorbado. Esa forma de amonestar, esa forma de disciplinar, en realidad no estorba nada. Y no se lo había impedido, dice la Reina Valera del 95, con esa forma de llamar la atención. Y es que Dios lo que quiere es que nosotros, como padres, tomemos la disciplina de una manera más seria, considerando primeramente honrar a Dios. Honrar, porque de eso se trata este pasaje, cuando dice el versículo 29, y honras a tus hijos más que a mí. Honras a tus hijos más que a mí. Y evidentemente Dios está hablando eso en el versículo 29, después que Elí les llama la atención de esa manera muy suave a sus hijos. Y algo que también debe llamarnos a nosotros la atención, lo que dice el Señor en el versículo 30 de ese capítulo 2. Dice, por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Eso es juicio también. Cuando nosotros honramos más a nuestros hijos que a Dios, cuando nosotros consentimos más por amor, un falso amor, como hemos visto en el comentario de Matthew Henry, a nuestros hijos en sus pecados, cuando nosotros tenemos la oportunidad de refrenarlos, eso va a significar que el Señor no nos va a honrar a nosotros tampoco, porque no lo estamos honrando a Él cuando hacemos una disciplina liviana, ligera. Y dice esta palabra que hemos leído en el versículo 30, de que vamos a ser tenidos por poco. Vamos a ser tenidos por poco. Cuando los padres cristianos tienen hijos creyentes, como yo les digo, la situación es diferente en cuanto a la disciplina. Es diferente. El tema de este pasaje va dirigido para los que tenemos hijos no creyentes. Considerando lo que la Escritura nos dice acerca de los hijos de Elí. Eran hombres que no conocían a Dios. Y sabemos que alguien que no conoce a Dios es alguien que todavía está muerto en sus delitos y pecados. El amor y la disciplina para un hijo no creyente, ese es el tema que nosotros quizás debemos enfocarnos un poco más, porque pues creo que es lo que abunda mucho dentro del evangelismo. Nosotros sabemos que los seguiremos amando a nuestros hijos y sufriremos por el hecho de que no conozcan al Señor, pero por amor hacia ellos pero nuestro amor hacia ellos no debe ser mayor que el amor que le debemos a Dios. Es decir, no podemos honrar a nuestros hijos más que a Dios. Eso es lo que la Escritura nos está trayendo como un mensaje principal. No podemos honrar a nuestros hijos incrédulos en sus acciones pecaminosas, porque eso significa deshonrar a Dios. No podemos amarlos más de lo que nosotros debemos de amar a Dios. Ahora, ¿de qué manera estaríamos honrando a nuestros hijos en lugar de a Dios? Esa es la pregunta. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Pues cuando les permitimos que vivan de una forma pecaminosa en nuestras casas, o cuando les permitimos que traigan sus pecados a nuestras casas. Hay veces en que los hijos no viven con nosotros, nuestros hijos que no son creyentes, pero cuando vienen a visitarnos nos visitan con sus pecados, y cuando nosotros los recibimos con sus pecados en nuestras casas, estamos honrándolos a ellos y no estamos honrando a Dios.
Cuando nosotros les permitimos que en las casas, mientras ellos estén bajo nuestro gobierno, porque nosotros gobernamos en nuestra casa, y ellos estén viviendo en pecado en nuestras casas, nosotros estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Ejemplos prácticos. Vamos a mencionar 4. Unos esposos cristianos que permiten al hijo vivir con una mujer dentro de su casa sin estar casados. Están bajo el gobierno de los padres, porque están dentro de la casa de los padres, pero esa es una manera en que nosotros, como padres, estaríamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Nosotros no podemos hacer de esa manera. Otro ejemplo, unos esposos creyentes que permiten a los hijos usar el negocio de los padres para vender licores. Mi esposa y yo ponemos una tienda, somos creyentes. Viene nuestra hija, nuestro hijo, y comienza a vender cosas que están prohibidas para un cristiano. Tabaco, licores. ¿Cuál es el testimonio que nosotros tendríamos de las demás personas que ven, que nosotros decimos, nosotros conocemos a Dios, nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, Dios nos ha salvado, pero consentimos el pecado en nuestras casas, consentimos el pecado en nuestros negocios? Unos padres creyentes, otro ejemplo, que le permiten a su hijo traer cuanta novia diferente tenga y dormir con ella en la casa. Eso es honrar más al hijo que honrar a Dios. Un último ejemplo, unos padres creyentes que les permiten a sus hijas vestir de una manera indecente mientras viven en sus casas, o de sus casas salen vestidos de una manera indecente. Eso es honrar más a los hijos que a Dios. Y el juicio de Dios es de que quienes consienten eso en sus casas van a ser tenidos en poco. Y evidentemente nosotros estamos hablando de bendiciones, no de salvación. Estamos hablando de eso. Cuando nosotros no establecemos los límites dentro de nuestros hogares para restringir lo pecaminoso, ¿por qué digo nuestros hogares? Porque nosotros gobernamos en nuestros hogares. Porque yo soy el hombre de la casa, soy la cabeza de la casa, mi esposa es mi ayuda idónea, y yo soy el que pone las reglas de acuerdo a la Escritura de lo que debe ser permitido y lo que debe ser rechazado en mi casa. Yo, como creyente, según lo que la Escritura dice. Por eso es que yo tengo la potestad de poner límites para restringir lo pecaminoso en mi casa. Y Dios además así me lo manda, porque en Efesios 5:11 que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y una manera de reprender es cuando yo pongo los límites de acuerdo a la Escritura para restringir lo pecaminoso en mi casa. Si yo no hago eso, estoy honrando más a mi hijo que a Dios. Estoy honrando más a mi hija que a Dios. Por eso es importante de que nosotros leamos todo el consejo de Dios para saber cómo debemos actuar en estas circunstancias. Estoy reflejando más amor a mis hijos que disciplina que el Señor me manda. Estoy haciendo eso. Y este versículo que hemos citado de Efesios 5:11 no hace distinción entre las personas que hacen las obras de las tinieblas. Y por consecuencia incluye las obras que nuestros hijos incrédulos puedan estar cometiendo. Porque dice este pasaje: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Y está hablando de la obra de cualquier persona. Sea mi padre, sea mi madre, yo no puedo permitir que ellos hagan pecado en mi casa. Sea mi hija, sea mi hijo, no puedo permitir que ellos hagan pecado en mi casa. Porque de hacerlo de esa manera, yo me estoy haciendo, ¿qué? Partícipe de todo eso. Así como Elí fue partícipe de los pecados de sus hijos incrédulos, porque no puso los límites que debía haber puesto. ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Elí? Retirarlos del sacerdocio. Es posible que Elí haya tenido en su mente, no lo dice la Escritura, pero es posible que Elí haya tenido en mente: caramba, si es que yo quito a mi hijo del sacerdocio, ¿de qué va a vivir?
Mientras está en el sacerdocio, él va a comer de la ofrenda, va a tener, ¿no? Va a tener cierta posición y va a tener ciertos bienes que le van a tener que traer a él como consecuencia de su sacerdocio. Entonces, la solución para él igual ha debido de ser retirar a sus hijos del sacerdocio, del servicio al Señor, pues eran incrédulos y por toda la maldad que estaban haciendo, y no lo hizo. No lo hizo, no actuó de la forma como es que la Escritura mandaba que se tiene que actuar. Porque si nosotros revisamos los mandamientos del Señor en cuanto a la cualidad moral de la persona que tenía que servir, estas dos personas inmediatamente quedaban fuera del sacerdocio. Pero no quiso, Elí no lo quiso, amó más a sus hijos que a Dios. Por eso es que la forma como es que él reprende el pecado de sus hijos es una manera liviana nada más. Liviana. Él no puso los límites que Dios nos confiere a nosotros para nuestros hijos en nuestras casas. Entonces, pues, cuando dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, debemos de considerar también a nuestros hijos. No vamos a permitir las obras de las tinieblas que ellos puedan hacer dentro de mi casa. Es cierto, los hijos cumplen la mayoría de edad y ya quieren salir y hacer su propia vida. Y verdad que pueden hacer su propia vida. Pero los pecados que ellos hagan de la puerta de mi casa para afuera, allí lo pueden hacer. Pero de la puerta de mi casa para adentro, yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. Hay un pasaje también que es muy impactante y que demuestra cómo la familia se reúne para hacer lo que desagrada a Dios. Está en Jeremías 7:18. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 18. Dice la Escritura, Jeremías 7:18. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Aquí vemos la unión familiar haciendo lo que a Dios le desagrada, idolatría, pecado. Aquí vemos pues a todos los miembros de la familia teniendo participación en el pecado. Pero tenemos que recordar nosotros el consejo de Dios, Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Mi hijo es incrédulo, mi hijo recoge la leña, pero yo como padre no voy a encender el fuego. Yo no voy a ser partícipe de acciones pecaminosas que mis hijos puedan estar cometiendo, sino más bien voy a reprenderlas o voy a exponerlas, como dice también otro pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque tenemos que honrar más a Dios que a nuestros hijos. Tenemos que honrar más a Dios que a nuestros hijos. ¿Ya? Para terminar, yo quisiera compartirles a ustedes lo siguiente. Yo escuché el testimonio de una hermana muy piadosa, una hermana muy temerosa de Dios, una hermana muy entregada a la santificación, una hermana que tenía una hija que salió embarazada cuando estaba soltera. Ella, pues, creo que ella había enviudado y ella estaba a cargo de su casa y tenía como 4 hijas, me parece, no estoy seguro, creo que son como 4. Y una de ellas, soltera, salió embarazada. Lo que hizo esta hermana piadosa, le pidió a su hija que se marchara de su casa. Le dijo, bueno, tú has cometido pecado de fornicación, márchate de mi casa. ¿Por qué? Porque ella creía que recibirla en casa podía pensarse en que esta hermana aprobaba tal pecado. Ella pensaba de esa manera, es posible. No lo sabemos, nunca lo dijo, pero la actitud de esta hermana piadosa fue decirle a su hija que había cometido ese pecado, por favor, márchate de mi casa. A su hija, soltera. Pero sus otras hijas intercedieron por la hermana embarazada y ella la recibió.
pero también la recibió bajo ciertas reglas que provenían de las Sagradas Escrituras. Muy bien, tú has cometido ese pecado, su hija es incrédula hasta el día de hoy, no es salvada. Y por cierto, su vida de esta mujer no es una vida que pueda traer felicidad a cualquiera. Pero ella sí le dijo, bueno, yo te voy a recibir en mi casa, pero bajo nuevas reglas. Y así fue como ella estableció el principio de autoridad en su casa de acuerdo a los fundamentos bíblicos. El nombre de esta hermana era Narcisa y ella ya pasó a la presencia del Señor hace unos años atrás. Pero quizás ese es el ejemplo de una mujer viuda, piadosa, que no consintió el pecado de sus hijas, sino que más bien buscó honrar a Dios antes que a su propia hija. Y esa es la actitud que nosotros también debemos de tener. Debemos honrar a Dios antes que a nuestros hijos. Dios nos da permiso de hacer uso de la disciplina como un balance para el amor que nosotros debemos de tener a nuestros hijos. El Señor no dice que no los amemos. Al contrario, el Señor le gusta la familia, pero en la Escritura nosotros encontramos límites en cuanto al amor que nosotros debemos de tener hacia ellos. Y primeramente nuestro corazón debe amar a Dios, debe amar su palabra y debe hacer cumplir la palabra de Dios en el gobierno de mi casa, en los límites, en mi tienda donde yo gobierno. Esto, hermanos, que sea pues un llamado a la reflexión, esto que hemos estado meditando hoy día, para preguntarnos cómo es que estoy criando a mi hijo. ¿Estoy honrando a Dios o estoy honrando a mi hijo? ¿Es la actitud de Elí con sus hijos la misma actitud que yo tengo? Entonces nosotros debemos de esperar el juicio del Señor también para nosotros, porque Él dice, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra que nos has traído esta mañana. Yo te ruego, Señor, que nos perdones si es que acaso hemos actuado de la forma como Elí lo hizo. Señor bendito, borra esa iniquidad, te ruego. Señor Santo, ayúdame, dame fortaleza, dame firmeza, Señor, para criar a mis hijos conforme tu palabra, Señor, nos enseña. Gracias, bendito Padre, por ella, porque sin tu dirección, Señor, nada podríamos hacer. Amamos tu palabra, tus dichos, Señor, tus consejos. Te amamos a ti, Señor, por encima de los demás seres queridos que nos rodean. Tú eres, Señor, el centro de nuestro amor. Y en la medida que te amemos a ti primero, Señor, vamos a poder amar correctamente a nuestras esposas, vamos a poder amar correctamente a nuestros hijos, a nuestros padres y nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios, por esta reflexión esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.